En el siglo V antes de nuestra era, Atenas se encuentra en el corazón de una edad de oro cultural y política. Victoriosa de las guerras médicas contra los persas, la ciudad domina el mar Egeo y se convierte en la capital intelectual, artística y política del mundo griego. Bajo el impulso de Pericles, la democracia ateniense florece y las artes y la filosofía prosperan. Sin embargo, esta prosperidad es seguida por graves disturbios. La larga guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que se desarrolló entre 431 y 404 antes de nuestra era, agotó a Atenas. En 404 a.C., vencida, la ciudad pierde su libertad y sufre un régimen oligárquico brutal impuesto por Esparta. Una junta aristocrática llamada los 30 Tiranos toma el poder e instaura el terror. Entre estos oligarcas se encuentra Critias, el tío materno de Platón. Al año siguiente, la democracia es restablecida, pero Atenas permanece dividida y debilitada. Es en este contexto turbulento e inestable que en 427 a.C. nace Platón, heredero de una gran familia aristocrática ateniense. Platón, nacido alrededor de 428 o 27 a.C. en Atenas, proviene de la nobleza. Inicialmente lleva el nombre de Aristócles, pero su maestro de gimnasia pronto le da el apodo de Platón, derivado del griego platis, que significa ancho, en referencia a sus anchos hombros. En su juventud, el futuro filósofo recibe una educación esmerada, impregnada de la cultura griega clásica. Estudia poesía, música, gramática, gimnasia y matemáticas, familiarizándose con las grandes obras literarias y el pensamiento de su tiempo. Este joven aristócrata también muestra un interés temprano por la política de su ciudad. Atenas, a pesar de los disturbios, sigue siendo un semillero intelectual donde emergen nuevas corrientes de pensamiento. Platón crece así en un mundo donde las tragedias de Sófocles, los debates de los sofistas y las discusiones filosóficas animan la vida cultural. Esta formación polivalente y este entorno efervescente preparan el terreno para su vocación filosófica. Hacia 407 a.C., a la edad de unos 20 años, Platón hace un encuentro que cambiará su vida. Se convierte en alumno del célebre filósofo Sócrates, entonces de unos 60 años. Sócrates, con su método basado en el cuestionamiento incesante y la búsqueda de la verdad moral, fascina al joven. Durante 8 años, Platón frecuenta diariamente a este maestro carismático. Abandona sus ambiciones literarias iniciales, habiendo considerado en algún momento convertirse en poeta o estadista, para dedicarse por completo a la filosofía bajo la influencia de Sócrates. Este periodo de formación socrática marca profundamente a Platón. Aprende el arte del diálogo, la exigencia de la definición precisa de los conceptos y la primacía de una vida virtuosa. Sócrates le inculca la importancia de distinguir la opinión del conocimiento verdadero y de cuestionar siempre las ideas recibidas. Toda su vida, Platón mantendrá una admiración y lealtad inquebrantables hacia Sócrates, haciéndolo a menudo el personaje central de sus diálogos filosóficos. Bajo la guía de Sócrates, su pensamiento se centra en la búsqueda del bien, la justicia y la verdad. En 399 a.C., Platón asiste impotente a un evento trágico que sacude sus convicciones más profundas. Ese año, su maestro Sócrates es acusado de impiedad por las autoridades atenienses. Se le acusa de corromper a la juventud y de no honrar a los dioses de la ciudad. Al término de un juicio resonante, Sócrates es condenado a muerte y obligado a beber cicuta, un líquido que pone fin a la vida muy rápidamente. Platón
entonces de unos 20 años, queda devastado por la ejecución de este sabio, a quien consideraba el hombre más eminente de su época. No puede asistir a los últimos momentos de Sócrates, habiéndose enfermado ese día, como él mismo relata en el diálogo Fedón. La muerte injusta de Sócrates, decidida por un tribunal democrático, es un trauma para Platón. Representa para él la experiencia de la injusticia misma, un evento fundacional a partir del cual orienta toda su reflexión futura. Platón toma conciencia de los posibles desvíos de la política y de la fragilidad de la justicia bajo el régimen democrático ateniense. El choque de esta condena infame lo desvía de la idea de involucrarse en la política activa de la ciudad y lo convence de que la filosofía debe buscar comprender cómo instaurar una verdadera justicia para evitar tales tragedias. Unos meses después de la muerte de Sócrates, Platón y otros discípulos del maestro abandonan Atenas con el corazón pesado, decididos a continuar su obra de pensamiento en un entorno más favorable. Tras la desaparición de Sócrates, Platón emprende un largo periodo de viajes que enriquecerá su formación intelectual y forjará su propia filosofía. Primero se refugia en Mégara, una ciudad vecina de Atenas, con otros socráticos. Allí se une a Euclides de Megara, un antiguo alumno de Sócrates, y continúa con él las discusiones filosóficas iniciadas con el maestro. Esta estancia le permite mantenerse rodeado de personas que comparten el legado socrático, al tiempo que toma distancia de Atenas. Platón amplía luego sus horizontes. Según la tradición, se dirige a Egipto, tierra de saberes antiguos, donde se interesa por los conocimientos de los sacerdotes egipcios y las matemáticas. También viaja a Cirene, en el norte de África, donde conoce al matemático Teodoro de Cirene, así como a Aristipo, un filósofo discípulo de Sócrates establecido allí. En contacto con estos sabios, Platón profundiza en diversos campos como la geometría y descubre otros enfoques filosóficos. Estas experiencias refuerzan en él la convicción de que las matemáticas y las ciencias exactas son herramientas esenciales para acceder al conocimiento y entrenar la mente en la rigurosidad, una idea que integrará más tarde en el currículo de formación de los filósofos. Su periplo lo lleva luego a la Magna Grecia, es decir, a las colonias griegas del sur de Italia. Allí busca especialmente encontrarse con los filósofos de la escuela pitagórica. En Tarento conoce a Arquitas, un célebre pitagórico que dirige la ciudad, conocido por haber intentado fundar un gobierno iluminado por la filosofía. Este encuentro es importante, ya que muestra a Platón un ejemplo concreto de dirigentes aplicando principios filosóficos al poder político. Los pitagóricos, con sus ideas sobre los números, la armonía del alma y la transmigración de las almas, también influyen en Platón, especialmente en su concepción de la inmortalidad del alma y del orden cósmico. Finalmente, Platón se dirige a Sicilia, atraído por la fama de la poderosa ciudad de Siracusa. En 388 a.C., es invitado a la corte de Dionisio el Viejo, el tirano autocrático de Siracusa. Platón, idealizando quizás la figura del rey filósofo, alberga la esperanza de convencer a este soberano de moderar su poder mediante la sabiduría filosófica. Sin embargo, la experiencia resulta mal. La vida en la corte de Siracusa, desenfrenada y violenta, choca al filósofo. Sus consejos de gobernanza virtuosa desagradan al tirano. Pronto el conflicto estalla entre los dos hombres. Dionisio, irritado por la franqueza y las lecciones de su invitado, decide deshacerse de él. Platón es expulsado de Siracusa y embarcado a la fuerza en un barco. Peor aún, durante una escala, es vendido como esclavo en la isla de Egina, enemiga de Atenas.
Esta desventura podría haber sellado su destino trágicamente. Afortunadamente, un rico amigo llamado Aniceris, a quien había conocido en Cirene, lo compra y le devuelve la libertad. Probado, pero indemne, Platón regresa a Atenas alrededor de 387 a.C. Estos viajes, a veces peligrosos, le han brindado la oportunidad de confrontar sus ideas con otras tradiciones y de poner a prueba concretamente sus teorías frente a la realidad del poder. El fracaso de su intento de convertir a Dionisio el Viejo a la filosofía le ha mostrado, en particular, cuán difícil es hacer coincidir los ideales del sabio con las intrigas del poder establecido. De regreso en su patria después de muchos años de errancia, Platón tiene alrededor de 40 años. Fortalecido por sus aprendizajes y movido por sus experiencias, decide establecerse en Atenas y dedicarse plenamente a la transmisión del conocimiento. Hacia 387 a.C., adquiere un gimnasio y un jardín situados en el dominio de Academo, a las puertas de Atenas, y funda su propia escuela, la Academia. Es la primera institución filosófica de la antigüedad, cuya existencia está bien atestiguada históricamente. La Academia de Platón funciona un poco como una escuela o un círculo de estudios avanzados. Allí se enseña no solo filosofía, sino también ciencias, en particular matemáticas, así como gimnástica. Platón está convencido de que disciplinas como la geometría preparan la mente para el pensamiento abstracto y la búsqueda de la verdad. En la Academia, la enseñanza se realiza principalmente a través de discusiones vivas y debates de ideas, reflejando el legado del método socrático. Platón dialoga con sus alumnos, los interroga, los impulsa a definir los términos y a examinar los problemas desde todos los ángulos. Este enfoque interactivo explica por qué prefiere el género del diálogo en sus escritos filosóficos. La escuela atrae rápidamente a mentes brillantes de todo el mundo griego. Entre los estudiantes que siguen su enseñanza, se encuentra un joven destinado a marcar a su vez la historia del pensamiento, Aristóteles. Llegado a la Academia alrededor de 367 a.C., Aristóteles estudia durante unos 20 años con Platón. Se convierte en el alumno más destacado de la escuela, al punto que se dirá más tarde que era el único capaz de rivalizar realmente con el maestro. La presencia de Aristóteles ilustra el prestigio intelectual de la Academia, que seguirá siendo un importante centro de conocimiento durante siglos. Platón dirige la Academia durante el resto de su vida, haciendo de ella el crisol donde se forjarán las ideas que nutrirán sus obras y formarán a la próxima generación de filósofos. Instalado en la Academia, Platón también se dedica a la escritura de sus obras filosóficas, la mayoría de las cuales toman la forma de diálogos. Estos diálogos a menudo presentan a Sócrates discutiendo con diversas figuras, persiguiendo el ideal de la búsqueda común de la verdad. Platón produjo así una veintena de diálogos que abarcan casi todos los campos de la filosofía: la política, la moral, el conocimiento, la metafísica, la estética, etc. Estos escritos pueden clasificarse aproximadamente por períodos, testimoniando la evolución de su pensamiento a lo largo del tiempo. En los primeros diálogos, llamados socráticos, Platón relata principalmente las discusiones e ideas de Sócrates. Es su manera de rendir homenaje a su maestro y de preservar su enseñanza. Entre estos se encuentra la Apología de Sócrates, donde Platón transcribe el discurso de defensa pronunciado por Sócrates durante su juicio en 399 antes de nuestra era. Este texto conmovedor es el testimonio directo de la nobleza de alma de Sócrates frente a sus jueces.
se siente la indignación de Platón ante la injusticia sufrida por su mentor. Otro diálogo de este período, Critón, presenta a Sócrates en prisión, negándose a escapar y discutiendo sobre el respeto a las leyes y la justicia, lo que refleja la rectitud moral del filósofo hasta el final. Fedón, por su parte, relata las últimas horas de Sócrates y se centra en demostrar la inmortalidad del alma. En él, Sócrates dialoga serenamente sobre la vida después de la muerte con sus discípulos antes de beber la cicuta. Este diálogo ofrece una meditación profunda sobre la dualidad del cuerpo y el alma y sobre la esperanza de una existencia del alma más allá de la muerte. Los diálogos de madurez de Platón corresponden al apogeo de su pensamiento e incluyen sus obras más célebres. Uno de los más importantes es La República, Politeia, redactado probablemente en los años 370 antes de nuestra era. Esta vasta obra en 10 libros está dedicada a la definición de la justicia y a la construcción de una ciudad ideal. Platón expone en detalle la educación de los futuros dirigentes y describe cómo sería una sociedad perfectamente justa. Es en La República donde formula su célebre proyecto del filósofo rey, al que volveremos, y donde introduce imágenes impactantes como la alegoría de la caverna. En esta alegoría, compara a la humanidad con prisioneros encadenados en una caverna que toman las sombras proyectadas en la pared por la realidad. Uno de los cautivos logra liberarse y salir al aire libre. Deslumbrado al principio, descubre el mundo verdadero iluminado por el sol, símbolo del bien y de la verdad. Cuando regresa a la caverna para intentar iluminar a los demás, estos se niegan a creerle, aferrados a sus ilusiones. Con este relato metafórico impactante, Platón ilustra el difícil camino de la ignorancia hacia el conocimiento, así como la misión del filósofo, quien, habiendo visto la luz de la verdad, debe guiar a sus semejantes, incluso contra su voluntad. La República sigue siendo uno de los textos filosóficos más influyentes, planteando preguntas intemporales sobre la justicia social, el conocimiento y el poder. Otro diálogo importante de este período, El Banquete, Simposio, está dedicado al tema del amor. En el marco de un banquete en Atenas, varios personajes, entre ellos el poeta Aristófanes y el dramaturgo Agatón, hacen cada uno un elogio del amor. Platón, a través de la voz de Sócrates y del personaje de Diotima, desarrolla la idea de que el amor, eros, es un impulso que permite alcanzar la belleza absoluta. El amor verdadero, más allá de la atracción física, eleva el alma del particular hacia lo universal, del cuerpo bello hacia la idea de la belleza misma. El banquete muestra así la importancia filosófica de la búsqueda de la belleza y la transformación interior que implica el amor. Este diálogo combina profundidad conceptual y riqueza poética, y a menudo se cita por su teoría del amor platónico. Otros diálogos notables incluyen el Fedro, que también trata sobre el amor y la reminiscencia del alma, el Teeteto, sobre el conocimiento, o el Parménides, que cuestiona la teoría de las ideas misma. Hacia el final de su vida, Platón escribe diálogos más difíciles y técnicos, como el Sofista y el Timeo, donde propone una cosmología, una explicación de la creación del mundo. Su última obra, Las Leyes, que quedó inacabada, es un tratado más pragmático de política, donde describe las leyes de una ciudad ideal secundaria, menos perfecta que la de la República, pero más realizable. El conjunto de estas obras, por su alcance enciclopédico, ha hecho de Platón uno de los pilares de la filosofía occidental. La ejecución de Sócrates
y los desórdenes políticos de los que Platón fue testigo han influido fuertemente en su pensamiento político. Habiendo visto a Atenas pasar de la democracia ilustrada de Pericles a la demagogia y la tiranía oligárquica, Platón desarrolla una crítica severa de los gobiernos de su tiempo, especialmente de la democracia ateniense tal como funcionaba después de la guerra del Peloponeso. En sus escritos expresa su decepción con la democracia directa, a la que acusa de caer fácilmente en la demagogia, el gobierno por la adulación del pueblo. Observa que bajo los dirigentes democráticos, la libertad sin freno puede llevar al caos, que oradores hábiles manipulan a la multitud y que las decisiones públicas a menudo carecen de sabiduría y justicia. La muerte de Sócrates es para él la prueba más evidente de esto. ¿Cómo pudo una ciudad que se pretendía civilizada condenar a un hombre justo basándose en acusaciones falsas? Este fracaso lo lleva a cuestionar los fundamentos del sistema político ateniense. Platón tampoco perdona otras formas de gobierno de su época. Conoció la brutal oligarquía de los 30 tiranos, de la cual formaba parte su propio tío, y aborrece la tiranía y la corrupción del poder por una minoría. En la República repasa los diversos regímenes: timocracia, oligarquía, democracia, tiranía, y muestra sus derivas. Según él, todos estos sistemas están condenados a la injusticia si quienes gobiernan buscan ante todo su interés personal o ceden a las pasiones en lugar de perseguir el bien común. Platón estima así que las crisis políticas de Atenas provienen de una decadencia moral. Ha visto a dirigentes, ya sean aristócratas conservadores o demócratas, privilegiar el poder y la riqueza en detrimento de la justicia y la verdad. Denuncia a los políticos que adulan al pueblo en lugar de guiarlo, y la transformación de la libertad en licencia, donde cada uno hace lo que le place sin consideración por el orden y el bien público. Frente a este sombrío panorama, Platón dedica su vida a reflexionar sobre las condiciones de una ciudad justa y armoniosa. Su ambición es definir un modelo político ideal que evite los errores que ha observado. Su filosofía política busca reformar en profundidad la concepción del poder. Para él, la clave reside en la virtud y el conocimiento de quienes gobiernan. Es aquí donde interviene su concepto innovador, que contrasta con las prácticas de su siglo, el del gobernante filósofo. Para poner fin a la corrupción y la incompetencia de los dirigentes, Platón propone en La República una idea radical: confiar el poder a los filósofos, es decir, a sabios formados durante largos años en la búsqueda de la verdad y el bien. Afirma que los males de las ciudades no cesarán hasta que los filósofos se conviertan en reyes o los reyes se conviertan en filósofos. Este proyecto de filósofo rey se deriva de su convicción de que sólo quien ha alcanzado el conocimiento auténtico del bien y la justicia está capacitado para guiar a la ciudad hacia la felicidad común. En su ideal, los gobernantes ya no serían ambiciosos en busca de prestigio o riqueza, sino espíritus iluminados que han purificado su alma del egoísmo y los deseos bajos para dedicarse al servicio de la comunidad. Platón concibe este gobierno ideal como una forma de aristocracia, no basada en el nacimiento o la riqueza, sino en la virtud y el conocimiento. Solo un pequeño número de hombres y mujeres excepcionalmente sabios y moralmente rectos ejercerían el poder, apoyados por un sistema educativo exigente que formaría desde la infancia a los futuros guardianes de la ciudad. En esta ciudad justa, cada clase social, los gobernantes filósofos, los guerreros auxiliares y los productores, ocuparíamos el lugar que corresponde a su naturaleza y competencia.
en armonía según el principio de una justicia entendida como el orden equilibrado donde cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Platón insiste en la necesidad de una educación rigurosa para los guardianes de la ciudad. Un largo currículo de formación moral, intelectual y física, detallado en La República, debe permitirles desarrollar un alma recta. Estos gobernantes filósofos, habiendo contemplado la verdad, estarían a salvo de las tentaciones de la demagogia y la tiranía. En el fundamento de este ideal político se encuentra la famosa teoría de las ideas de Platón. De hecho, para saber realmente qué es la justicia, el bien o la virtud, y por lo tanto para poder aplicarlos en la ciudad, es necesario tener un conocimiento absoluto de ellos. Según Platón, estas nociones existen en forma de ideas puras, perfectas y eternas en un ámbito de realidad superior. La teoría de las ideas o formas afirma que, más allá del mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos, un mundo cambiante e imperfecto, existe un mundo inteligible, inmutable, hecho de esencias absolutas. Por ejemplo, todas las cosas justas que vemos no son más que aproximaciones de la idea de justicia en sí, que es la única justicia perfecta. Lo mismo ocurre con la belleza, el coraje, el bien, etc. El filósofo es aquel que, mediante su alma racional, logra elevarse por encima de las apariencias sensibles para contemplar estas ideas verdaderas. Este proceso es lo que Platón llama dialéctica. El alma, guiada por la razón, se abstrae poco a poco del mundo material cambiante para alcanzar las verdades eternas. Esta conversión del alma hacia lo inteligible se compara con un despertar, una salida de la caverna hacia la luz. Mediante el conocimiento de las ideas, el alma se acerca al bien supremo, que es la idea que corona a todas las demás, a menudo simbolizada por el sol en La República. Así, para Platón, un rey filósofo será aquel que haya completado este recorrido intelectual y moral hasta el final. Habiendo conocido la verdad del bien, podrá aplicarla en política. Inversamente, Platón rechaza categóricamente la idea de confiar el poder a personas ignorantes o dominadas por sus pasiones. Ve en la tiranía el reino del alma pervertida por sus deseos, y en la democracia sin freno, el reino de una multitud sin verdadero conocimiento, pronta a dejarse seducir por los aduladores. Su filósofo rey es el antídoto a estos excesos, un dirigente que, dueño de sí mismo, justo y esclarecido, pondría el bien común por encima de sus propios intereses. Aunque este ideal pueda parecer utópico, tiene el mérito, según Platón, de fijar un horizonte hacia el cual tender. La República no es tanto un plan concreto para reformar Atenas, como un modelo filosófico para pensar la política de manera exigente y moral. Este ideal de gobierno por los sabios ha marcado profundamente el imaginario político occidental. Ha inspirado a numerosos pensadores a lo largo de los siglos y a ha suscitado debates interminables sobre el lugar de los intelectuales y los filósofos en la ciudad. Platón dirige la academia hasta el final de su vida, formando a varias generaciones de alumnos. Aristóteles, su discípulo más ilustre, finalmente dejará la escuela poco después de la muerte de Platón para fundar su propia institución, el Liceo, y elaborar su propia filosofía. Si bien Aristóteles se inspira en muchos de las enseñanzas de su maestro, también se aparta de él en varios puntos, criticando, por ejemplo, la teoría de las ideas para oponerle un enfoque más anclado en la observación del mundo concreto. No obstante, sin el impulso inicial de Platón, el pensamiento de Aristóteles no habría tomado el mismo vuelo. El alumno y el maestro son inseparables en la historia de la filosofía. Platón fallece alrededor de 348 a 347 a.C., a la edad de aproximadamente 80 años,
probablemente en Atenas, rodeado de sus alumnos. Según algunas anécdotas, habría partido pacíficamente en su sueño o incluso durante un banquete de bodas, según una leyenda tardía, pero los detalles de su muerte permanecen inciertos. Lo que es seguro es que el legado que deja es inmenso. Su sobrino Espeusipo le sucede al frente de la academia, perpetuando la enseñanza de su tío. La Academia Platónica continuará existiendo durante varios siglos, atravesando diferentes fases, antigua, media y nueva academia, y adaptando el pensamiento de Platón a nuevos contextos. Más allá de su escuela, la posteridad de la filosofía de Platón es considerable. Ya en la antigüedad, sus ideas engendran corrientes como el neoplatonismo. En el siglo III de nuestra era, Plotino retoma y transforma la metafísica platónica, insistiendo en el uno y el alma del mundo. El platonismo impregna fuertemente el pensamiento de filósofos y teólogos cristianos como San Agustín, quien extrae de él la noción de un mundo inteligible divino y la primacía del alma. En la Edad Media, la influencia directa de Platón disminuye en favor de Aristóteles, más comentado por los escolásticos, pero algunas de sus ideas sobreviven a través de Boecio o autores árabes. En el Renacimiento, Platón vuelve con fuerza al frente de la escena intelectual europea. En Florencia, humanistas como Marsilio Ficino traducen sus obras al latín y fundan una nueva academia platónica, retomando el espíritu de su enseñanza. Su exaltación del amor divino, de la belleza y de la búsqueda intelectual seduce entonces a los pensadores de la época. Los siglos siguientes continúan redescubriendo a Platón desde diversos ángulos, ya sea los filósofos del siglo XVII como Descartes, que hereda en parte su concepción de la dualidad del alma y el cuerpo, del siglo XIX con el neoidealismo alemán, o del siglo XX, donde Whitehead y Popper aún discuten sus ideas políticas. Todos dialogan a su manera con el gigante de la academia. Se ha dicho que toda la filosofía occidental no es más que una serie de notas al pie de las páginas de Platón. Esta fórmula, atribuida al filósofo Alfred North Whitehead, subraya hasta qué punto Platón planteó las preguntas fundamentales que los pensadores después de él no han dejado de comentar, criticar o profundizar. Más de 2 milenios después de su muerte, Platón sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Su obra, con sus mitos, la caverna, el andrógino, el carro alado del alma, sus diálogos poblados de personajes vibrantes y sus teorías audaces sobre las ideas, el conocimiento y la ciudad ideal continúan siendo leídas, estudiadas e interrogadas, ya sea para reflexionar sobre la justicia, el amor, la verdad o la naturaleza de la realidad. Volvemos constantemente a las intuiciones del filósofo de Atenas. El legado de Platón es, ante todo, haber hecho de la filosofía una aventura viva, donde el pensamiento y la vida se entrelazan, y haber mostrado que la búsqueda de la sabiduría puede transformar no solo al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto.